Muy buenas noches. En el próximo mes, octubre, iniciará la aplicación de refuerzos de vacunas contra COVID-19 en México. La interrogante es si las vacunas que aquí se pongan están actualizadas ante las nuevas variantes o son obsoletas y solo protegen contra el virus original. Mientras, en Estados Unidos ya estarán disponibles las de Pfizer y Moderna. Y aunque el presidente mexicano dijo hace algunas semanas que habría de todas, las únicas que están seguras para la campaña de vacunación son la cubana, Abdala, y la rusa, Sputnik. Así lo informó hoy el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer. ¿Cuáles vacunas dispone actualmente el gobierno para iniciar esa campaña? De todas. O sea, hay de todas ahorita, de todas las marcas de todas disponibles. Las vacunas, de todas. También ayer en Estados Unidos se aprueba la actualización de las vacunas Pfizer y Moderna. No sé si en México se estaría proyectando hacer una adquisición de vacunas acordes a estas nuevas variantes contra el COVID que se han dado. ¿Cuándo se proyectaría esa adquisición y si hay solicitud de estas marcas ya para la aprobación en México? Sí, es posible. No hemos mantenido, en positivo, hemos mantenido la relación con las principales vacunas que probaron su eficacia, pues ustedes conocen la basada en RNA, y desde luego que Pfizer, esto es importante que se tenga y están dispuestos así como van a hacer ellos propuestas para poderlas comprar en forma privada, que no es el caso de México, se va a hacer para poderla tener. Contamos con la disponibilidad de 5.386.200 dosis de vacuna Abdala que están almacenadas en Birmex. En octubre y noviembre van a llegar 4 millones de dosis. 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik. Están aseguradas la llegada de ambas, tanto de la de Sputnik como las restantes de Abdala. Que por cierto, varias de estas vacunas y de las ya señaladas cubren, por si van a preguntar, las variantes últimas, que son variantes que identifican cambios mínimos en lo que es este virus. Así, por lo visto, los mexicanos no podrán elegir la vacuna de su preferencia. Serán Sputnik y Abdala las únicas disponibles. Por ahora, insiste el gobierno federal, está disponible la cubana Abdala. Pero eso ni siquiera es así. Aquí le presenté el trabajo de mi compañera Sabrina Fernández, en el que documentó cómo, al menos en los centros públicos de salud de la Ciudad de México, las limitan a 10 dosis al día o piden esperar hasta octubre o simplemente desconocen cuándo las tendrán. Aquí los testimonios. Pero no tenemos, se acaba de terminar. No, hasta octubre, por favor. ¿Hasta octubre? Sí. La verdad es que no tenemos un plan de trabajo estructurado porque desde arriba no nos dicen. Se reunían 10 personas, se les hablaba un día antes y se les citaba. Tenían las 10 personas, se aplicaba y así la estábamos manejando porque no se puede decir esa vacuna. Se terminaron los 5 frascos y hasta ahorita no nos han surtido de vacuna. ¿Y cada cuánto les surten? No tenemos. O sea, hoy nos llega y no nos dicen dentro de un mes te traigo vacuna. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que las nuevas variantes sí están cubiertas con las vacunas de Sputnik y Abdala. Ninguna, sin embargo, ha presentado resultados de estudios que demuestren su eficacia contra estas nuevas variantes. En el caso de Sputnik V, el fabricante, el Instituto Gamaleya de Rusia, presume que es eficaz contra la más reciente variante de Omicron. Sobre la vacuna Abdala, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos reportó en el mes de septiembre, pero del año pasado, que esa vacuna tenía buena respuesta inmune contra la variante Delta. Sin embargo, ninguna ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, dio luz verde a las dosis de refuerzo actualizadas de la vacuna contra COVID-19, tanto de Moderna como de Pfizer-BioNTech. Con esto, las vacunas bivalentes originales de ambas farmacéuticas ya no están autorizadas para su uso en ese país. Esta tarde, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitió el comunicado que le presento en pantalla. Está recomendando que todo aquel mayor de 6 meses de edad puede vacunarse con esta vacuna actualizada de Pfizer y Moderna, que estará disponible a finales de esta semana. Reiteran que vacunarse sigue siendo la mejor protección contra la hospitalización y la muerte relacionadas con COVID-19.
Sobre si tendrá un costo el aplicarse alguna de estas vacunas nuevas allá en Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses podrán recibirla todavía de forma gratuita. El gobierno federal de ese país ya no estará cubriendo los costos de la vacuna para todos. Algunos la podrán recibir a través de sus planes de seguro médico. Para los adultos mayores sin seguro o seguro insuficiente podrán también recibir la vacuna gratuita a través de programas Bridge Access, lanzado por el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, que distribuye estas vacunas a los proveedores en atención médica y centros de salud comunitarios. Ni Pfizer ni Moderna incluyeron o han incluido el precio comercial, el precio con el cual la estarán distribuyendo, es decir, que en las farmacias seguramente, si no tienen el seguro o no son beneficiarios de la gratuidad de esas vacunas, los usuarios, los que acudan a esas farmacias a aplicársela o a centros de salud, tendrán que pagar por las dosis. Saludo al doctor Francisco Moreno, infectólogo y jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Bien, pues hoy se confirma lo que ya habíamos hablado con usted, que México al parecer no busca renovar las vacunas contra COVID-19. En octubre lanzará una nueva fase de vacunación con dosis de Abdala y Sputnik, mientras que en Estados Unidos hoy se confirma, se aprueba el uso de Pfizer y Moderna actualizadas. ¿Qué deberíamos estar discutiendo actualmente en México ante este escenario y la posibilidad, lo que usted ha llamado la posibilidad de que los mexicanos puedan adquirir la vacuna que quisieran? De acuerdo, yo lo que creo que estaríamos discutiendo hoy es cómo se iban a distribuir las vacunas Pfizer o Moderna, que son de la subvariante actual. Es decir, estás creando una vacuna para lo que está ocurriendo en el 2023, no vas a utilizar una vacuna para lo que ocurrió en el 2020, que es utilizar Sputnik y Abdala, que además, decirlo, son vacunas que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que no se crearon como vacunas de refuerzo. Entonces, pues pareciera que estamos en la peor situación, porque no nos permiten tener vacunas comercializadas cuando ya no es una emergencia sanitaria. Ya debería de permitirse la venta de estas vacunas. Pfizer ha intentado, COFEPRIS ha rechazado una y otra vez, y además van a aplicar vacunas que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que no se diseñaron como refuerzo y que también dudamos un poco del tiempo, porque Sputnik se compró en el 2021 y las vacunas que están saliendo ahorita, pues por lo menos tienen 2 años. ¿Cómo sabemos que la caducidad de esas vacunas no ocurrió? Y si las vacunas se acaban de comprar, pues llama la atención que se le haya comprado a un régimen que ahorita está en un boicot por la guerra contra Ucrania. Sí, me llama la atención lo que me dice. Yo pensaba que solamente Abdala no tenía la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, entonces son ambas, la Sputnik y Abdala, una cubana, otra rusa, ninguna tiene esa aprobación. Ninguna de las dos, y como te digo, son vacunas que se crearon con una idea de utilizarlas como primera dosis, ¿sabes? Te comento incluso, las vacunas de Sputnik son diferentes la 1 de la 2. Además. Una tiene un compuesto, un tipo de adenovirus, y la otra tiene otro. Entonces, ¿cuál van a usar? ¿La que se usó primero? ¿Por qué van a usar una y no la otra? Es totalmente absurdo, no hay ninguna justificación científica, y yo diría ni lógica, para estar utilizando vacunas que pues tienen todo el tinte de ser políticas, cuando pues van más de 800,000 mexicanos que han fallecido. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que este gobierno entienda el daño que está causando y que sigue causando con esas decisiones absurdas? Además son obsoletas, más allá de que no tienen la aprobación, resultan obsoletas porque, como usted me explica, se diseñaron para un virus que ha mutado, tiene distintas variantes desde su surgimiento, que ya casi se cumplirán 4 años. En diciembre del 2019 empezó a surgir en China. Así es decir, haz de cuenta que hoy autorizan que la vacuna de la influenza que se va a poner es la vacuna del 2019 y no la del 2023. ¿Por qué razón? Pues es ilógico, es inentendible, no hay ninguna justificación para esto que está sucediendo. Sí, ustedes en el sector privado han estado pidiendo que se les permita adquirir las vacunas para poderlas ofrecer a los pacientes y tampoco se ha logrado. Así es, incluso como te comento, platiqué con las personas de Pfizer que han presentado varias veces la solicitud ante COFEPRIS y son rechazados. ¿Con cuál justificación? Pues ninguna, porque está aprobada por la FDA, está aprobada por la Comisión Europea de Manejo de Biológicos,
¿Por qué? Pues únicamente porque en este país es más importante los arreglos políticos con este tipo de países que la salud de sus propios habitantes. Sí, y además, bueno, en México se está diseñando una vacuna, pero también para el primer virus, ¿no? Sin actualización alguna y sin todavía fecha clara de cuándo vaya a lanzarse, pero de todas maneras sería obsoleta. Así es, y todavía no termina la fase 3 y tampoco, por supuesto, está aprobada por la Organización Mundial de Salud. Bien. Entonces, para quien tenga la oportunidad de vacunarse con estas nuevas vacunas, Pfizer, Moderna, que se estarán aplicando en Estados Unidos, entonces son las únicas dos que tienen la última actualización y ya la aprobación, es decir, son seguras. Las vacunas más modernas, las más eficaces contra lo que está sucediendo actual, que es otro punto muy importante que no quisiera dejar de mencionar. Sí. Esto aumenta la brecha en salud. La gente que tiene recursos para irse a Estados Unidos, para viajar al extranjero, lo va a hacer. La gente que no tiene los recursos, que se va a tener que o no aplicar nada o aplicar estas vacunas que no sabemos cuál es su eficacia, además son las que están más afectadas por todos estos recortes en salud, porque sabemos que son probablemente de esos 50 millones de personas que no tienen una cobertura por algún servicio de salud, estos son los que van a sufrir más. Realmente a los que más afectan es a los pobres, todo lo contrario al lema del gobierno. Sí, lo ve más como una decisión política, entonces, más allá de una estrategia de salud. 100% política, nada enfocado a la salud, sin argumento científico, únicamente político. Bien, en cuanto a casos, ¿cómo estamos en la actualidad? Hablábamos la última vez de un repunte, ¿sigue ese repunte? ¿Hay algún riesgo para las personas? ¿Mismas medidas de prevención? Así, mira, realmente, afortunadamente estamos ante un escenario mucho menos serio que lo que vivimos en el 2020. Sí. La situación es que va a haber aumento de casos en la ola de invierno, porque es un virus respiratorio, se transmite más en condiciones de frío, porque se cierran los espacios, no se ventila, y este repunte puede afectar gente que no esté bien vacunada, que tenga algún problema de defensas, que acabe en el hospital o fallezca. ¿Para qué arriesgar a la población que tanto ha sufrido por esta pandemia? Bien, ojalá se corrija. Le agradezco como siempre muchísimo, doctor. Al contrario, y un saludo a tu auditorio. Gracias al doctor Francisco Moreno. Hay novedades en la organización del proceso interno en Morena rumbo a la candidatura presidencial que tendrá Claudia Sheinbaum después de ser nombrada ganadora de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación. José Antonio Belmont, tú tienes los detalles después de esta publicación en redes sociales acompañada de una fotografía en la que está Claudia Sheinbaum junto a Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Buenas noches. Alex, muy buenas noches. Coordinador político y coordinador de organización y enlace territorial. Son los cargos que les ha dado Claudia Sheinbaum tanto al exsecretario de Gobernación como al senador con licencia de Morena y quienes también aspiraron y participaron en este proceso que, bien lo dices, concluyó en la victoria de Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora nacional de defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Lo anunció desde que le dieron la constancia a este cargo Claudia Sheinbaum Pardo en respecto a que les iba a pedir a cada una de las corcholatas, en ese entonces corcholatas, a que la acompañaran en este nuevo recorrido por el país, Alex, en el que hoy sabemos serán actos cerrados y solamente dirigidos a la militancia y a los simpatizantes de Morena. Esto para no infringir alguna norma electoral. En los hechos, pues Ricardo Monreal pues aspiraba a la candidatura de Morena a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, hoy por la mañana se bajó de esa contienda al conocer pues ya algunos destapes como los de Clara Brugada, y también se prevé que sea el del ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. En lo que respecta a el tabasqueño, exgobernador de esa entidad, exsecretario de Gobernación, y quien quedara en un cuarto lugar en este levantamiento de encuestas, pues ha sido nombrado por la exjefa de gobierno de la Ciudad de México como encargado de la organización política para este nuevo recorrido. Y es que, Alex, hay que recordar que básicamente el presidente de la República lo nombró en este puesto en sustitución de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, para cabildear todas y cada una de las reformas que tenía pendiente. En este aspecto, Alex, te puedo mencionar que ya Claudia Sheinbaum desde el domingo pasado les ha dado a cada una de las corcholatas las tareas concretas que quiere
que ellos trabajen en este nuevo recorrido para el país y en adelante. También se ha dicho, Alex, que será su coordinador de campaña, Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación. Esto lo veremos más adelante. Hoy se lo cuestionamos al dirigente nacional Mario Delgado y no quiso responder al respecto. Dijo que será una decisión de la que será la candidata de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo. Bien, por cierto, el anuncio se acompaña con 2 hashtags, dice somos equipo y hay proyecto, frente a la unidad de la cual han hablado, han convocado, incluso ante los reclamos de Marcelo Ebrard, pues estas respuestas, ¿no? De las puertas se mantienen abiertas, pero en este mensaje, al anunciar los cargos que tendrán Monreal y Adán Augusto López, pues ahí está el hashtag Somos Equipo, hay proyecto, y esto será entonces lo que nos explicas a partir del 17 de septiembre en este recorrido por el país, previo al inicio tanto de precampañas como de campañas, donde pues cada uno de ellos podrá acomodarse. Veremos lo que ocurre de aquí a entonces. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex. Estamos al pendiente. Muy buenas noches. Gracias. Y por cierto, decía ya José Antonio Belmont, hoy en la mañana se bajó de la contienda por la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Ricardo Monreal. Ya vimos el motivo, este anuncio, este nombramiento dentro del equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo argumentó? Lo dijo apenas unos días de que en este espacio reconoció que su mal resultado en las encuestas lo haría ganar esa candidatura por la jefatura de gobierno. Aquí los argumentos que dio durante todo el día, entrevistas desde muy temprano hasta esta noche. Creo que puedo dar un buen trabajo, puedo ofrecer un buen trabajo si es que la ciudadanía así lo considera. Pero en su momento, sin embargo, ya es una posibilidad real. Sé que hay otros compañeros que están haciendo lo propio y vamos a someternos y a sujetarnos al proceso interno que viene en la Ciudad de México. A pesar del resultado en la encuesta, Ricardo. Con mi 6% les vamos a ganar. Con eso no tengo ningún problema. A partir del jueves pasado, Sergio y Lupita, pues cambió esto. En realidad sí ocurrió el cambio de mando. Ricardo, ¿de plano te descartas para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Es que está muy claro todo, Sergio. Está muy claro todo. La toma de la decisión ya hecha, no hay forma, por ninguna vía. Sí. Lo mismo va a ocurrir en la Ciudad de México. ¿Por qué votarían por mí si hay una persona muy cercana a la doctora y obviamente con una intención más arriba, porque la ven o lo ven muy cercana a la doctora? Entonces ya sería un segundo suicidio y yo ya no estoy dispuesto a ir a otro suicidio. Si le entra Omar García Harfuch, no entras tú. Claro que no. Okay. A ver, ¿quién le entra? ¿Va a repetirse lo mismo que pasó del presidente con y ya Claudia? De dignidad no te quedaría ni tantito. No, ¿para qué? Entonces, cuando yo veo anunciado a uno de sus más cercanos colaboradores que va a participar en el proceso, evidentemente es obvio que es el consentido, o no el consentido, sino el que ella desea que quede. Omar García Harfuch. Y yo prefiero decir no participo porque me va a suceder lo mismo. Yo prefiero perder una elección interna que perder la dignidad. Eso no podría ser. Estoy seguro que él va a estar ahí, porque así lo decidió la doctora. En Morena, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, defendió el proceso interno que dio el triunfo a Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Negó que la impugnación que presentó desde el fin de semana Marcelo Ebrard sea una amenaza para salirse o quedarse en el partido y pidió a la Comisión de Honor y Justicia revisar rigurosamente las pruebas presentadas por el ex canciller. Aunque no ha recibido respuesta de Ebrard, dijo que ha intentado ponerse en contacto con él. Fue un ejercicio exitoso. ¿Por qué? Porque se logró proteger la voluntad, la decisión de la gente. No, yo no creo que sea ningún amago, él está en su derecho de hacer esta impugnación y bueno, la comisión debe dar cuenta de la misma. Entonces, lo que estamos pidiendo es, le vamos a decir a la comisión que sea muy rigurosa en la revisión
esta impugnación de todos los documentos. No, yo espero que no, él de manera leal al movimiento está recurriendo a la instancia interna en esta queja, entonces eso también hay que valorarlo por parte del canciller. Yo he tenido intercambio de mensajes con él y estamos pendientes. Ebrard sigue siendo el tema preelectoral. La senadora y coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, reiteró que lo sigue buscando. Dijo que aún no conversa con él, que la invitación sigue abierta, que aunque ya tiene medio pie fuera de Morena, habrá que darle tiempo. Bueno, ayer Marcelo fijó una postura, se ve que tiene medio pie fuera de Morena. Él sigue pensando que le van a hacer caso a sus impugnaciones. Lo único que deja claro es que pues la candidata de enfrente, lo que le sobró es dinero. Acá no vemos a las personas como votos, acá las vemos como corazones. Él no tuvo con qué defenderse, habrá que ver qué decisión final toma. Nosotros le hemos dicho públicamente que nos gustaría platicar con él al menos y conocer su punto de vista, cosa que no hemos podido hacer, pero seguramente habrá tiempo. Y donde también tiene las puertas abiertas el ex canciller es Movimiento Ciudadano, donde no descartan que participe en el proceso interno por la candidatura presidencial. Al ser cuestionado al respecto, el dirigente del partido, Dante Delgado, recordó que el 50% de sus candidaturas son para ciudadanos no afiliados. ¿No descarte usted que Marcelo Ebrard pueda competir en MC por esa candidatura? En su momento debería. Nosotros hemos llevado todos los procedimientos internos en el ejercicio de estimular la participación de compañeras y compañeros que tengan deseos de ir. ¿Incluido él? No, lo que pasa es que nosotros no podíamos estar esperando que sucediera en otras fuerzas políticas. En su momento estaremos lanzando la convocatoria y ustedes saben que somos la única organización en este país que por procedimiento legal y constitucional tenemos al menos el 50% de candidaturas sin afiliación y sin militancia. En más información del día, sobre el caso de Ernesto Neto Calderón, el joven agredido en Puebla el fin de semana, el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla identificó y expulsó a estudiantes que participaron en la agresión contra este joven de 20 años. A través del comunicado que le presento en pantalla, la institución educativa rechazó los actos de violencia, señaló que quienes forman parte de su comunidad son responsables de seguir los principios y valores que se promueven ahí, dentro y fuera del campus. La Universidad de Anáhuac, por su parte, Campus Puebla, mantiene la suspensión de los gemelos Francisco y Luis, señalados como los principales agresores, quienes tienen prohibido ingresar al plantel mientras se define su situación. Sobre cómo ocurrieron los hechos y lo que generó esa agresión, el medio local Puebla Sur Noticias obtuvo el testimonio de uno de los amigos de Neto. Bueno, lo que sucede es que salimos a buscar a un amigo, estábamos en el antro, salimos a buscar a un amigo, que estábamos en las bancas que estaba fuera del lado de la rueda, y éramos 3 amigos, otro chico, una chica y yo. Entonces pasó una bola de chicos y a mi amigo le aventaron una cuba, una cerveza, no sé. Entonces mi amigo fue a buscar, todos salieron corriendo excepto uno que fue el que le aventó la cuba. Entonces mi amigo fue y encaró al chico que le aventó la cuba, y de ahí pues bueno, cuando iban corriendo los tipos, pues el tipo está en la cima del pasto, como se ve en el video, y en eso hubo pues discusión entre palabras, hubo dos golpes, digamos, de cada quien, sin nada interesante, pero en eso los otros 5 o 6 chicos van regresando. Yo nunca vi que fueran con intenciones violentas. Cuando lo golpea tan fuerte que se cae al suelo, pero cuando se cae, su reacción fue agarrar al tipo que tenía enfrente, o sea, al que le aventó la cuba o la cerveza, lo que sea. Entonces, pues en el suelo, pues yo en ese intro donde sucede todo eso, yo estaba ahí y yo los intentaba calmar, pero pues no fue así, y ahí se ve en el video, de hecho, como otro chico más o menos me da una patada en las costillas para que me aleje, y pues ya nada, se ve todo lo que está en el video.
En otro tema, un tema de otro mundo, ¿no? De este. Esta tarde, al encabezar la primera audiencia pública en la Cámara de Diputados para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México, el periodista Jaime Maussan presentó lo que describió como 2 cuerpos íntegros disecados de seres no humanos, con más de 1000 años de antigüedad, supuestamente analizados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Pausa y volvemos. Me acompañan en el estudio Noah Bullock, es director ejecutivo de Cristosal, y David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal. Bienvenidos los dos. Gracias, Alejandro. Terminaron un estudio, un reporte sobre el estado de excepción y lo que significa en cuanto a violaciones graves a derechos humanos. Documentaron lo que está ocurriendo al interior de las prisiones, donde llevan a muchos o a la mayoría de los detenidos por este régimen, el régimen de Bukele, que decidió, dice, acabar con los homicidios, pero ¿a costa de qué? Bienvenidos. ¿Qué encontraron? ¿Qué han documentado? Bien, hemos documentado y verificado que el régimen de excepción, que tiene muchos vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, pues ha servido para la instalación de una política de detenciones arbitrarias masivas, es decir, detenciones sin que obedezcan a una causa legal, sin orden judicial, bajo allanamientos ilegales, bajo malos tratos, por llamadas anónimas simplemente o porque la policía tuvo cuotas de detención. Y esto ha implicado que se han llevado no solo personas que podrían estar vinculadas a pandillas, sino muchas personas inocentes que incluso han sido víctimas de pandillas y que una vez han sido confinados en centros de detención son sometidos a torturas colectivas que están generando ya muertes bajo custodia del Estado. En algunas hemos probado inclusive violencia física como producto de las torturas. Hasta septiembre hemos verificado 185 casos de muerte bajo custodia del Estado. Y bueno, ya es una herramienta sistemática de violaciones a los derechos humanos completamente ilegal, pero que además cuenta con la complicidad de un poder judicial que Bukele ha sometido debido al desmontaje del Estado de Derecho que pues estuvo previamente haciendo el régimen del Salvador. Observamos también capturas, o sea, indiscriminadas, o sea, camiones de ganado entraba a comunidades y soldados y policía subía gente sin necesariamente revisar siquiera sus documentos de identidad. Entonces eso ha producido ese efecto de tener docenas de miles de personas actualmente en centros de detención sin acceso a poder ejercer la defensa, sin acudir a la protección judicial y sometido, como dice David, a torturas, prácticas de torturas sistemáticas. ¿Es real que se ha disminuido las cifras de homicidios, que hay menos violencia y esto a costa de estas violaciones a los derechos humanos? Hay, al menos temporalmente, una situación de repliegue de las pandillas o menos actividad, pero sin embargo no es posible medirla porque el gobierno ha cerrado todo acceso a la información pública, entre ellos toda la utilización de fondos públicos relacionados con la pandemia. Hay mucha opacidad y sabemos que hay maquillaje de estadísticas oficiales. No tenemos acceso a la estadística oficial porque la han declarado reservada. Y hay elementos también que generan dudas como investigaciones periodísticas e incluso investigación de una fiscalía del Distrito Este de Nueva York
que han demostrado la existencia de negociaciones de altos funcionarios del gobierno Bukele con la cúpula de pandillas. Entonces, no es necesariamente el régimen de excepción el que ha generado una disminución de homicidios. Pueden haber otros factores, incluso ilegales, de por medio. Sin embargo, existe ya un estado de terror penal donde no hay garantías para las personas, donde no existe división de poderes, donde el judicial y otras instituciones de contrapeso democrático han sido cooptadas ya por el poder de la presidencia. Inclusive ahora tenemos un escenario de reelección inconstitucional de Bukele. Entonces se ha perdido el Estado de Derecho, no sabemos si esta calma temporal es sostenible y El Salvador volvió, como en los años 80, a ser un país que sistemática y masivamente viola los derechos humanos y que ha instalado la tortura como política de Estado. Se ve complicado, si no es que imposible, que las propias autoridades de El Salvador sean llevadas ante la justicia en El Salvador, pero sí este tipo de reportes, lo que ustedes documentaron, puede ir a organismos internacionales. Puede ir, y en principio lo que buscamos también es dar voz a las víctimas. Hemos visto la propaganda oficial del gobierno estigmatiza, deshumaniza la población que ha sido detenida durante el estado de excepción, dando una imagen, pero lo que nosotros hemos observado y detectado en nuestro informe es que se trata de la población pobre, trabajador, estudiantes, jornaleros, comerciantes informales. Entonces también en primer lugar el informe trata de dar lugar a la perspectiva de las poblaciones afectadas y en segundo lugar buscar justicia, que sea afuera o dentro del país. ¿Qué tipo de testimonios han logrado recabar? Bueno, que las personas son sometidas a diferentes modalidades de tortura, torturas de posición, golpizas, golpizas de bienvenida, golpizas en los conteos diarios, choques eléctricos. Tenemos 2 casos de personas que murieron de hambre por desnutrición severa, algunos casos de asfixia mecánica, y evidentemente los cuerpos muestran, cuando se les entrega a los familiares, señales de torturas por colgamiento, entre otras. Las personas enfermas crónicas no reciben medicamentos, o quienes enferman producto de las torturas tampoco reciben asistencia. Esta es una modalidad de tortura que está generando muertes, y también la privación de alimentos y agua. En el caso de las mujeres, tenemos las situaciones de mujeres embarazadas que fueron detenidas y que no se sabe cuántos bebés han nacido bajo este régimen de prisión en condiciones de tortura. Sabemos, al menos hemos documentado 4 casos de bebés que han muerto porque nacieron en la cárcel, adquirieron sarna humana, otras infecciones que, bueno, les llevaron a la muerte, y son entregados a familiares hasta que ya están al borde de la muerte y han fallecido estos bebés. Son prácticas que no mirábamos desde los años 80, pero que ahora ha implantado el gobierno Bukele. Datos que se quedan ocultos, no salen en esos spots que tanto presume, ¿no?, el gobierno de El Salvador. Además de las víctimas directas, de quienes están o estuvieron, ¿no?, para quienes perdieron la vida o que lograron salir, están las familias, ¿no? También ahí hay una afectación clara. Sí, ese es la otra drama invisible, lo que observamos en las comunidades. No es irónico, porque en una comunidad todos sabemos quiénes son, ¿no? O sea, quiénes son y quiénes no son pandilleros. Entonces se esperaría solidaridad de miembros de la misma comunidad respaldando un caso, por ejemplo, de una persona que ha sido capturado injustamente, pero no es así. El temor hace de que las familias se distancian de una familia que ha sido señalado o ha sufrido capturas, y genera una ruptura en el tejido social de las comunidades. Imagínense la magnitud del fenómeno. Estamos hablando de 72,000 personas que han sido detenidos así arbitrariamente. El mismo ministro de Seguridad y Justicia dice que los policías y soldados son los jueces de la calle y pueden detener quienes quieran. Entonces eso genera un temor generalizado, aunque no hablado necesariamente. Influye en el día a día. Todos sabemos en El Salvador que hoy por hoy denunciar, ejercer una voz crítica en su comunidad o a nivel nacional implica algún tipo de consecuencia. En el contexto comunitario, en el estado de excepción, eso puede implicar capturas de familiares. Increíble. Pues ahí está el reporte. Le invitamos a la gente que lo pueda leer, y desde acá el llamado para que esto cambie pronto y que estas personas que están actualmente en reclusión o sus familias que se están viendo afectadas puedan tener justicia, acceso a la justicia, que es todo lo contrario a lo que están enfrentando. Gracias, Noah. Gracias, David. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ambos. Así el trabajo de Cristo Sol.
Las personas no migran porque sí, tienen motivos. Es el caso de la familia de Slater. Buscan llevarlo a Estados Unidos para recibir atención médica. Son venezolanos, vivieron mucho tiempo en Colombia, pero ahí no recibieron el apoyo necesario. Ahora están en México, están en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Esta es una historia de Ramón Bragaña. Hace 90 días, Slater, de 15 años, y su padrastro, Efren, de 28, decidieron emprender el viaje más largo de sus vidas. El objetivo, llegar a Estados Unidos para que el jovencito reciba atención médica y terapia que le permitan recuperarse de una fiebre que le causó daño cerebral. Pues él tiene un retraso psicomotriz. Fue una fiebre que le dio al nacimiento, una fiebre que le dio bilirrubina, medio de eso convulsionó y bueno, le ocasionó un poco de daño. No le afectó en nada de la mente, le afectó fue del cuerpo. Slater, Efren, su esposa de 33 años, su hijo de 6, así como su hermano, cuñada y 3 sobrinos de 2, 4 y 5 años, han caminado más de 2.700 kilómetros desde Villavicencio, Colombia, y ahora están en Oaxaca. Pues ya tengo 3 meses en esta lucha, 3 meses caminando. Arrancamos de Colombia, mi esposa es colombiana, yo soy venezolano. Arrancamos de Valle del Cauca. Para poder costear el viaje vendieron todo lo que tenían, su casa, electrodomésticos y un automóvil, pero apenas les alcanzó para avanzar 20 días. Efren se ofrece para cargar bolsas en el supermercado y venden dulces en las ciudades por las que van pasando para sobrevivir, siempre acompañado de Slater, sin importar que el calor, que en el Istmo de Tehuantepec supera los 34 grados. Para no pedir, ¿me entiende? Para no pedir, vendo caramelos para sentir que estoy haciendo algo también. Yo voy con mi mente en Dios, que si voy a pasar y Dios sabe que llevo un propósito, es de operarlo a él. Mi propósito, mi meta como mamá es llegar a Estados Unidos para poder brindarles pues un mejor futuro a mis hijos y lograr de que él tenga un mejor tratamiento, ya que en Colombia no lo pude encontrar. Quiero que él mejore pues su condición, pues que él pueda caminar, a que avance y que pueda caminar mejor. A pesar de no ser el padre de Slater, desde hace 4 años se ha dedicado a que no le falte comida a él ni a su pequeño hermano. Ya el trote que voy, ya acá en México, ya me siento un poco cansado. La clavícula la tengo un poco desviada, la clavícula acá, porque ya el trote, el peso, la cuestión, ¿me entiendes? Pero para adelante, Dios le enseña a uno que no tiene que sentir dolor mientras esté en la batalla. Si usted puede apoyar a esta familia de 9 migrantes, puede enviarle un mensaje por WhatsApp al número más 507 6855 1204. Desde Oaxaca, con imágenes de Isabel Santiago, para Milenio Noticias, Ramón Bragaña. Qué historia. Nos vemos mañana, 21 horas.